Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un día más. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y espero que te quedes, porque hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a volar la cabeza literalmente. Hoy vamos a desentrañar los secretos explosivos de Hande y Kerem, y créanme, lo que vamos a revelar es verdaderamente inesperado. Han sido meses de especulaciones, rumores y un sinfín de teorías circulando por internet sobre esta pareja, pero hoy, amigos míos, vamos a poner todas esas dudas a descansar con información que les dejará boquiabiertos. Así que si te gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, de los secretos que se esconden detrás de las cámaras y de las vidas de tus celebridades favoritas, este es tu canal. Y antes de que nos sumerjamos en todo este torbellino de información, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y serás de los primeros en enterarte de todo. No te quedes fuera de esta comunidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y que han cautivado a millones de fans en todo el mundo. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, su química fue innegable, tanto dentro como fuera de cámaras. Lo que comenzó como una amistad o un romance de ficción, pronto se convirtió en una relación que acaparó portadas, alimentó innumerables debates y se convirtió en el foco de atención de todos los medios. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de las sonrisas perfectas, las fotos románticas y las declaraciones públicas? ¿Hay algo más de lo que nos han mostrado? La respuesta, como suelo decirles, es un rotundo sí. Durante mucho tiempo, la relación de Hande y Kerem fue vista como un cuento de hadas moderno. Un actor y una actriz con una química electrizante que se enamoran en el set de rodaje y viven felices para siempre. Sus seguidores se volcaron en masa a apoyar su relación, creando comunidades enteras dedicadas a celebrar cada uno de sus momentos juntos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad rara vez es tan sencilla. Y es que detrás de las cámaras existían presiones, expectativas y decisiones difíciles que marcaron el rumbo de su relación y, lo que es aún más sorprendente, su futuro profesional. Uno de los primeros secretos explosivos que vamos a revelar hoy tiene que ver con las verdaderas razones detrás de su ruptura. Se habló mucho de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas. Pero la verdad, queridos amigos, es mucho más compleja y, francamente, más desgarradora. Se dice que la presión mediática, las exigencias de las productoras y la constante exposición pública comenzaron a hacer mella en la relación. Imaginen vivir cada paso, cada gesto, cada palabra escrutados por millones de personas. No es algo fácil de sobrellevar para ninguna pareja, mucho menos para dos jóvenes estrellas en la cima de su carrera. Las decisiones que tomaron en ese momento no fueron solo personales, sino que también estuvieron fuertemente influenciadas por sus carreras y por el impacto que su relación tenía en sus proyectos. Pero el verdadero giro inesperado, aquello que pocos se esperaban y que ha estado oculto a plena vista, tiene que ver con un proyecto en particular. Un proyecto que, según nuestras fuentes más cercanas al círculo de ambos, estuvo a punto de unir a Hande y Kerem de una manera mucho más profunda y ambiciosa de lo que jamás imaginamos. Hablamos de una posible película de Hollywood. Sí, han oído bien. Hubo conversaciones serias, guiones que se barajaron y, lo que es más importante, un compromiso inicial por parte de ambos para embarcarse en esta aventura internacional. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde los secretos salen a la luz. Al parecer, la decisión de no seguir adelante con este proyecto de Hollywood fue un punto de inflexión crucial. No fue una simple decisión de no nos ponemos de acuerdo en el guión, o no me convence el director. Fue una decisión mucho más profunda, ligada a sus prioridades personales y profesionales en ese momento. Algunas fuentes cercanas a Kerem sugieren que él estaba increíblemente emocionado con la idea de dar el salto a Hollywood, viendo en ello una oportunidad única para expandir su carrera a nivel mundial. Sin embargo, parece que Hande, a pesar de su indiscutible talento y ambición, tenía otras prioridades en mente. Y aquí viene el meollo de la cuestión, el secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves. Se rumorea fuertemente que la decisión de Hande de priorizar proyectos en Turquía, y quizás incluso un deseo de tomarse un respiro de la intensa vida pública que llevaba, chocó frontalmente con los planes de Kerem para su carrera internacional.
Esta divergencia de visiones sobre el futuro, sobre cómo gestionar sus carreras y sobre el papel que debía jugar su relación en todo ello, se convirtió en una grieta imposible de cerrar. Es importante destacar que no estamos aquí para juzgar ni para sembrar discordia. Simplemente estamos compartiendo información que hemos recopilado con mucho esfuerzo y dedicación, información que arroja luz sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión de representar a Turquía en una industria tan competitiva como la de Hollywood, sumada a las exigencias de mantener una relación pública bajo la lupa constante, seguramente fue un peso insoportable. Otra arista de este secreto inesperado tiene que ver con la percepción pública y cómo las redes sociales, que tanto los catapultaron, también pudieron haber jugado en su contra. Cada comentario, cada me gusta o no me gusta, cada publicación de sus fans podía interpretarse como una presión adicional. Imaginen tener que justificar cada decisión, cada silencio, ante un público que, aunque bien intencionado, a veces puede ser implacable. Se dice que la ruptura, aunque dolorosa para ambos, también les dio una especie de liberación. Les permitió enfocarse en sus carreras de manera individual, sin la constante presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta. Y hemos visto cómo ambos han resurgido con proyectos individuales muy exitosos, demostrando su talento y su capacidad para brillar por sí solos. Pero volviendo al tema de Hollywood, el hecho de que ambos estuvieran tan cerca de dar ese salto juntos es algo realmente fascinante. Imaginen una película turca hecha en Hollywood, con Hande y Kerem como protagonistas. Las posibilidades de éxito habrían sido enormes. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué hubiera pasado si hubieran tomado el camino diferente? ¿Habrían logrado mantener su relación a flote en un entorno tan exigente? ¿Habría sido el éxito internacional un salvavidas o un lastre para su amor? Son preguntas que solo ellos tienen la respuesta. Además, hay que mencionar la parte de los acuerdos de confidencialidad y los contratos. En el mundo del entretenimiento, es muy común que los artistas firmen acuerdos que les impiden hablar abiertamente de ciertos aspectos de sus relaciones o de sus proyectos pasados. Esto, sin duda, añade una capa extra de misterio a todo el asunto. Lo que nosotros podemos intuir y lo que realmente sucedió detrás de bambalinas son dos cosas muy diferentes. También se comenta, y esto es algo que a veces se ignora, la influencia de sus respectivos equipos de representación. Los agentes, los managers, los publicistas, todos juegan un papel importante en la toma de decisiones de los artistas. Y es muy probable que las recomendaciones y los intereses de estos profesionales también hayan sido un factor determinante en la dirección que tomaron sus carreras y sus vidas personales. Un detalle que quiero resaltar es la madurez con la que, a pesar de las especulaciones, ambos han manejado la situación públicamente. No ha habido cruce de acusaciones, ni declaraciones incendiarias. Han mantenido una postura respetuosa y profesional, lo cual, en mi opinión, habla muy bien de ellos como personas. Ahora analicemos un poco más las implicaciones de esta información. Si realmente existió la posibilidad de que Hande y Kerem hicieran una película en Hollywood juntos y no se concretó debido a diferencias en sus visiones de futuro, esto nos dice mucho sobre la importancia de tener objetivos alineados en una relación, especialmente cuando ambos están inmersos en carreras tan exigentes. También subraya la presión que las estrellas enfrentan para tomar decisiones que a menudo van más allá de lo puramente personal y afectan a sus trayectorias profesionales. Y aquí entra la parte inesperada que prometimos. Las decisiones que tomaron para priorizar sus carreras individuales, aunque significaron el fin de su relación, también les permitieron consolidar sus posiciones como figuras importantes en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como potencialmente en el ámbito internacional. Es un sacrificio que, visto desde una perspectiva profesional, podría considerarse astuto. Otro secreto que rodea a este tema es la posibilidad de que ambos, de alguna manera, sigan manteniendo una relación de respeto mutuo y quizás incluso de amistad. A pesar de las dificultades y de las especulaciones, el vínculo que crearon durante sus proyectos juntos fue muy fuerte. Y es posible que con el tiempo y la distancia, hayan logrado sanar las heridas y mantener una conexión positiva. En resumen, los secretos explosivos de Hande y Kerem revelan una historia mucho más compleja de lo que el público general conoce. No se trata solo de una ruptura amorosa, sino de decisiones cruciales sobre sus carreras, sobre sus ambiciones internacionales y sobre la gestión de su vida pública. La oportunidad perdida de protagonizar juntos una película en Hollywood y las diferentes prioridades que surgieron en ese momento parecen haber sido el catalizador de su separación,
obligándolos a elegir entre su relación y sus trayectorias individuales. Es un recordatorio de que, detrás de las pantallas, existen vidas llenas de desafíos, de presiones y de decisiones difíciles que moldean su presente y su futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta revelación les haya parecido tan intrigante e informativa como a mí me lo ha resultado investigarla y compartirla con ustedes. Hemos desgranado los secretos, hemos abordado las especulaciones y hemos intentado arrojar luz sobre lo que realmente pudo haber sucedido entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo del espectáculo y las complejidades de las relaciones en la cima. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo información para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió lo que revelamos? ¿Creían que había algo más detrás de su ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando y a crear contenido que realmente les interese. Y ahora, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Únanse a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos los secretos que el mundo del espectáculo tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.